El presidente habló en un momento de 60%. Acaba de haber una cifra de un lugar, una institución que sigue habitualmente la pobreza y es la UCA. 55.5. La indigencia, 17,5. Casi 33 millones de personas afectadas. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Hola Eduardo, Rodolfo te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por el contacto. Cuando hacen primer contacto con la cifra, ¿cuál es la primera sensación, conclusión que tienen? Bueno, que es una cifra elevada, que ya veníamos de una cifra elevada, que el 45% que habíamos venido en el primer trimestre del año pasado, esto es una estimación. Y es un informe además que se presentó en un contexto muy especial, porque en un evento que desarrollamos junto con Cáritas, en el contexto de tratar de desarrollar más la solidaridad de los argentinos por la colecta que se va a realizar ahora, ¿no? Que es la colecta de Cáritas 2024. Un poco, estas cifras nosotros las solemos presentar sistemáticamente. Este es un contexto muy especial porque es en el cual Cáritas está solicitando un poco la colaboración. Esto es una cuestión de la coyuntura, pero lo más grave de esto es que ya venimos de una cuestión estructural con respecto a la pobreza, ¿no? Estos valores son extremadamente elevados, indican no solamente que aumenta el porcentaje de población en situación de pobreza, sino que tenemos una sociedad más empobrecida, que ya es una tercera generación que están haciendo en este contexto. Esto desde hace más de 20 años, hubo mejoras muy importantes después de la crisis del 2001, cuando teníamos en el año 2002 con la medición del INDEC un 52% de población en situación de pobreza. A veces los datos son directamente comparables o no, pero son datos elevados que mejoran hasta el 2009, 2010 y después se estancan. Es decir, que en más de 20 años no hemos tenido una solución a este problema que ubicó en la pobreza como mínimo a 1 de cada 4 argentinos. Nunca fue menor del 25 o del 26%, ¿no? Y además eso no es solamente por ingresos, eso afecta seriamente la parte alimentaria, ¿no? Pensemos que con datos del año pasado, no de esta realidad que posiblemente sea más adversa, 1 de cada 4 personas tenían algún tipo de inseguridad alimentaria, ¿sí? En este caso, indicadores que han tenido que reducir en forma sistemática las raciones de comida por cuestiones de ingresos. Ahora, cuando uno focaliza eso en los menores de 18 años, es el 32%. Hay algunas zonas más afectadas del país que son las históricamente más afectadas, el NOA, el NEA, los cordones de las grandes ciudades, Gran Buenos Aires, San Córdoba, Gran Rosario, ¿no? Es una situación muy adversa que tiene que ver básicamente con medidos por ingresos por un lado, pero también desde el punto de vista multidimensional, ¿no? Que las viviendas, el sistema educativo. Claro, no, si yo te dijera, sí. Eduardo, si vos me pudieras describir una familia que está en ese nivel de pobreza, ¿qué ingresos tienen? ¿Los pibes van a estudiar, no estudian? Bueno, si me pudieras hacer una radiografía de esa familia argentina hoy, que la pasa mal. Claro, a ver, cuando uno habla de pobreza hay varias formas de clasificar el concepto teórico complejo de pobreza. La más utilizada en América Latina sería la de pobreza por ingresos, así que son personas que viven en hogares que los ingresos no les alcanza para los gastos de una canasta básica total, que son las necesidades de consumo para vivir en forma digna. Es decir, que no le alcanza para la compra de los alimentos, pero más todavía no le alcanza para comprar más cosas, como comprar los útiles al colegio, para reponer una ropa. Después está la indigencia, que están en valores para nosotros del 17% de la población. Y ahí sí que no alcanza para los alimentos.
Entonces, que son familias que tienen que concurrir a lugares los conocidos como comedores, que también ahora es un tema también de una noticia a nivel de la organización de esos comedores, es porque el ingreso que tienen no alcanza para solventar los alimentos. Pensemos que en la Argentina también el 36% de los hogares están recibiendo bolsones de alimentos para que lo consuman en la casa. Hay atraso escolar de los niños y adolescentes. Estos son los grupos específicos donde la sobredad, ¿no?, de los chicos en las cursadas pueden llegar a un 70, un 80%. ¿Sí? ¿De qué nivel? De sobre todo lo que es el secundario, ¿sí? Y que abandona. Pensemos que a nivel general el 25%, ¿sí?, de los adolescentes están cursando con sobredad, ¿sí?, a nivel general. Entonces, en esos sectores mucho más. No terminan el secundario, cuando uno analiza a los jóvenes de 18 a 29, el 35%, que no culminan el secundario. Y es muy difícil después que lo retomen. Entonces, son personas que tienen muchas veces como única posibilidad de trabajo lo que es la economía social o la economía popular. Es decir, no tienen ni capacidades, ni blandas que se denominan, ni los estudios necesarios, ni muchas veces la persistencia que pueden tener para sacrificarse y cumplir un horario, poder cumplir unas disposiciones que demandan, no sé, esas todas son las habilidades blandas. Y tienen que insertarse en trabajos que ellos mismos inventan, ¿no?, como son los recicladores de residuos, los camioneros. Es por eso que hay también baja desocupación, relativamente baja desocupación en esos sectores, porque tienen que generar algún ingreso. Las familias más pobres, sobre todo las indigentes, tienen que generar un ingreso. ¿Sí? Y otro tema es que las transferencias no contributivas que se realizan desde el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, son complementarias a los ingresos que tienen por el trabajo. Como usted analice las familias más necesitadas, las más indigentes, en general, en promedio, la mitad del ingreso les sigue viniendo del mercado de trabajo. Entonces, la conclusión es que las ayudas tienen que continuar, también las ayudas que podemos hacer como cooperantes a través de Cáritas, pero las grandes soluciones tienen que venir a través del mercado de trabajo. Y para que mejore el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva, que es lo que no logramos en la Argentina. Producir más y eso generará más trabajo. Pero tiene que haber políticas de Estado que apunten, ¿sí?, a aumentar la producción de trabajo, pero que sean consensuadas, que sean sostenidas en el tiempo y consensuadas con los actores de la producción del trabajo. Eso lamentablemente es lo que no logramos. Te hago una consulta así, de ese 55% que observamos hoy total, 55,5% según el observatorio de la UCA en nivel de pobreza e indigencia. ¿Cuál es el sector, cuál es el porcentaje que, si la economía rebota, puede rápidamente salir de ahí? ¿Qué porcentaje? Sí. Bueno, es importante la pregunta porque la capacidad de recuperación no es tan grande como podría desear. ¿Sí? A nivel histórico nosotros identificamos que hay un 25, un 26% de población que es el núcleo duro de la pobreza. Que cada una de las crisis, más personas caen en este núcleo duro. Porque después, aunque se generen los puestos de trabajo y sean puestos de trabajo de calidad, hay una parte de los trabajadores que no tienen posibilidad de insertarse en esos puestos de trabajo de calidad, que por las habilidades que no consumieron a través del tiempo, por algunas pautas y algunas lógicas específicas de vida que tienen, no se van a poder insertar en esos puestos de trabajo de calidad. Entonces, vos hablaste de una habilidad blanda que es cumplir horarios. Hablaste de algo muy sencillo. Sí. Y te lo pregunto de vuelta porque tal vez la mayoría de nuestra audiencia no lo entiende. Estamos hablando, primero lo explicaste vos recién, 3 generaciones que han recibido ayuda. Sí. 3 generaciones que están en un lugar donde el horizonte es
la próxima comida, en algunos casos. O sea, para entender el dramatismo de lo que vivimos. No es que se puede soñar, que es ir al cole y ver en qué secundaria voy a ir, cómo voy a ganar. Digo, estamos hablando de una pobreza que en la época, el otro día fue, o hace 2 días fue, o ayer fue el día del inmigrante italiano. Esa Argentina no existe más. Esa Argentina del tipo que realmente no tenía un mango, pero que laburando iba a llegar. Digo, para asumir cuán difícil puede ser ese cambio, cuán difícil y cuánto laburo se necesita para que realmente el Estado y toda la sociedad genere ahí, digo yo, una soga para subir, no una asistencia permanente y para siempre. O hay gente que están tan el abandono de tantos años que no se la puede sacar de lo que ha vivido hasta acá. ¿Se entiende la pregunta? Porque sí, por supuesto que es durísimo asumirlo, pero digo, ustedes laburan con eso. Y hay que tener esquemas de acompañamiento para esas personas que solamente pueden realizar lamentablemente ese tipo de actividad, hacer la actividad que sea más humana, digámosla, dándole medios de protección, que hay programas así, y muchos municipios y provincias eso lo hacen, ¿no? Darle elementos de protección, vemos muchas veces a los recicladores de residuos con ropa que le dio refractaria, mixtos para que puedan trasladarse y no tengan que volver a sus casas arriba de las camionetas o camiones llenos de cartones. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer, hasta los que trabajan en lo que son la parte como más degradada de eso, los que están en los basurales revolviendo. Hay emprendimientos de algunos municipios, había uno hace unas décadas en Rosario, que había hecho baños y duchas para las personas que trabajaban en esas condiciones. Mientras acompañamos a esas personas, hay que estar pensando en los niños y en los jóvenes de hoy. Cómo a los jóvenes se los tiene que también proteger y separarlos de una situación de estar mucho tiempo en la calle, porque todavía no nombramos otra cuestión, que es el consumo de drogas y la venta de estupefacientes, que complica aún más todas estas situaciones, ¿sí? Cuando ya se empiezan a identificar comedores que son subvencionados por personas del narcotráfico, ¿sí? Es decir, aparecen algunos actores como que ante un Estado que lamentablemente no puede cubrir todas las cosas por diferentes razones que ustedes la deben estar tratando también, en forma efectiva no lo pueden cubrir, y hay una parte de una economía ilegal que está subvencionando eso, ¿no? Es decir, es una situación más muy adversa en la que hay que a veces dejarse de discutir tanto la coyuntura y pensar las grandes políticas de Estado para ver si en mediano o largo plazo se puede cambiar esta situación que usted decía, ¿no? Porque solamente a algunos le va a quedar un acompañamiento y pensar en las próximas generaciones. Eduardo, esta descripción para despedirte que haces de ya comedores de los narcos, que no solo les dan laburo a los soldaditos, no solo le compran la vida y le joden la vida a los pibes, además le dan de comer a los barrios. ¿Cuán común es y en qué lugares lo han detectado ustedes? Mire, no lo detectamos nosotros, pero lo escuché de buena fuente en un programa televisivo, ¿no? De muy buena fuente, de personas que trabajan en los barrios y que conocen los territorios. Sí. Representantes de organizaciones de base que lo estaban presentando. Sí. Eduardo, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Bueno, agradecemos enormemente. Que tengan buen tiempo. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el último